Muy buenas, señores. Como os dije ya el viernes pasado, voy a subir este vídeo, ¿vale? Recordando un poquito lo que hemos visto del tema para afianzar todo frente al examen y podáis repasar. Como veis, estoy utilizando el libro digital, por lo tanto, todo lo que hagamos aquí lo tenéis también en el libro de igual manera. Así que vamos a empezar. Lo primero que vimos fue los tipos de reproducción. Importante que sepáis los 4 tipos de reproducción asexual. Como veis, no es a través de 2 organismos o células diferentes, sino que la misma célula pues hace la mitosis y se divide. Ya sea, como vemos aquí, la citocinesis normal y corriente, una gemación, que es que se divide el núcleo o se duplica el núcleo y lo que hace es salir una parte de la membrana, una pequeña yema, como veis aquí que se denomina yema, o muchas, que es la pluripartición, o directamente un organismo que se divide o se fragmenta y de ahí crece otro individuo. Un poco así como hacen las estrellas de mar, aunque no es igual, ¿vale? Después tenemos la reproducción sexual. Es muy importante que sepáis bien los pasos. La reproducción sexual interviene en 2 organismos distintos, normalmente uno que es hembra y otro que es macho. Y bueno, primero la gametogénesis, que no es más que la formación de los gametos, espermatozoides, óvulos, en fin, distintas denominaciones según la especie. Salen, se unen, se produce la fecundación, esa fecundación o ese primer cigoto huevo se fragmenta y se produce el desarrollo embrionario, que lo vimos en el vídeo anterior, que es la división continua en muchas células. Y por último, pues el desarrollo embrionario, que es el desarrollo del individuo en sí hasta que llega a la fase adulta. Pero es importante que sepáis bien las 4 fases. Aquí tenemos el ciclo celular. Esto ya nos metemos un poco en materia, ¿de acuerdo? Recuerdo, el ciclo celular es toda la vida entera de un organismo. Vamos a ver de un organismo celular en este caso. Entonces, una vez que termina la mitosis, que sería la fase M, que la veremos después con detenimiento, empezaría la interfase. La interfase son los 3 periodos, el G1, el S y el G2. En el G1 lo que hace la célula es vivir, aumenta de tamaño, sintetiza las proteínas, componentes y demás. Cuando ya está bien preparada, cuando ya tiene todos los nutrientes y la energía necesaria, se produce la fase S, que no es más que la duplicación del material genético, del ADN. Una vez que se duplica ese material genético, ya la célula lo que hace es prepararse en condiciones para la fase M. ¿Cómo? Pues creciendo, ya que de una célula que tenía un citoplasma concreto van a salir 2, por lo tanto tiene que aumentar el citoplasma, van a tener que aumentar el número de orgánulos, en fin, todo lo que debe de tener las células hijas, pues en esta fase, en la G2, es cuando se produce o cuando se sintetiza, ¿de acuerdo? ¿Cuánto dura la duración? ¿Cuánto dura el ciclo celular? Pues depende del organismo, ahí lo tenéis. Del núcleo de interfase, lo importante que tenéis que saber son estos cuadritos azules que vemos aquí. Aquí tenemos el dibujo de lo que es un núcleo en interfase, es decir, un núcleo antes de entrar en la fase M, por lo tanto todavía existe la envoltura nuclear, que es una doble capa de lípidos, ¿vale? Que tiene una serie de poros para que, hombre, puedan entrar una serie de enzimas en el núcleo y se pueda producir la duplicación del ADN, perdón. Después recuerdo que este ADN estaba compactado gracias a unas proteínas circulares que se llaman histonas, que las tenéis aquí. Recuerdo que parte de ese ADN estaba envuelto en estas proteínas y que otra parte no lo estaba. Por lo tanto, el ADN está compactado, pero no todo lo que podría estar compactado. De hecho, ahora vamos a ver. Y bueno, aquí te señala el centrosoma, que aunque no está dentro del núcleo, está fuera. Recuerdo que tiene un papel fundamental en la mitosis. Y por último el nucleolo, que bueno, que os dije que no era tan importante. La envoltura nuclear, recordad que está cubierta también por ribosomas adheridos a esa membrana lipídica. Y bueno, de aquí saber la diferencia entre eucromatina y heterocromatina, poco más. Los 4 cuadritos estos que veis aquí, importantes, y ya está, ¿vale? Bueno, el nucleoplasma no, la lámina nuclear sí, la forma del nucleolo, pues bueno. Cromosomas. Aquí recuerdo que alguno me preguntaste y creo que quedó claro. Mira, el material genético, el ADN, cuando se encuentra dentro del núcleo, se encuentra compactado, pero no todo lo que podría estar compactado. ¿Por qué?
porque es necesario que el material genético sea relativamente accesible para que se duplique. Entonces, en este primer momento el ADN se encuentra en el proceso de duplicación. Una vez que se duplica, aquí lo que veis es un cromosoma que tenía una hebra y aquí vemos un cromosoma que tiene dos hebras. Esto sigue siendo un cromosoma, lo único que es la información que había en esta primera hebra se ha duplicado, se ha clonado, lo que es. La misma información que teníamos en una hebra ahora la tenemos en dos hebras. Una vez que ya este cromosoma está duplicado, empieza a empaquetarse aún más. Y termina con la empaquetación total del cromosoma, que es la estructura esta que vemos aquí. Esto es una hebra, una cromátida hermana, y aquí tenemos la otra cromátida hermana. En un primer momento solo había una cromátida, en el momento de la duplicación hay dos. ¿De acuerdo? Este sería el ADN ya muy compactado. Normalmente los cromosomas se dibujan así porque es como los vemos al microscopio. Normalmente cuando intentamos ver el ADN al microscopio no podemos verlo. Solo lo podemos ver cuando se compacta. Por eso normalmente se dibujan así, pero en realidad podemos tener el ADN de esta manera, poco compactado, para que sea accesible a las enzimas, para que se duplique el ADN y una vez que está duplicado ya se compacta del todo para formar este cromosoma. Función de los cromosomas, pues eso, número de cromosomas os lo leéis, lo entendéis y demás. Aquí aparecen los conceptos de haploide y diploide, células germinales, diploide, en fin, cromosomas homólogos, todo esto lo vamos a ver en el siguiente apartado, que es el de la mitosis, meiosis y demás. Morfología de los cromosomas. Bueno, yo sé que esto no lo hemos visto como tal en las clases, pero tampoco tiene mucho que explicar. Tenemos aquí las cromátidas hermanas, el concepto de cromátidas hermanas, tenemos el centrómero, que es el lugar donde se unen las dos cromátidas hermanas, y normalmente pues se distinguen aquí cuatro brazos, digamos los brazos de arriba y los brazos de abajo. Los brazos o los extremos de abajo se llaman telómeros. Y dependiendo de lo largo que sean cada uno de estos brazos, los de arriba y los de abajo, pues tenemos cuatro tipos. Metacéntrico, meta significa en medio, pues que tenemos el centrómero, céntrico, centrómero en el centro y los brazos más o menos son iguales. Submetacéntrico están un poquito ya el centrómero más para uno de los extremos y uno de los brazos más largo que el otro. Acrocéntrico un poquito más. Y telocéntrico, telofase, extremo, en fin. Por ahí podéis jugar con las palabras. Lo que yo digo siempre de la etimología de las palabras, que es muy importante en esta asignatura, pues como veis aquí, esto no tiene mucho más que explicar. De aquí de los cromosomas sexuales y del cariotipo me gustaría dejar claro, y aquí voy a utilizar esta imagen, vamos a ver, nosotros hemos visto una serie de ejercicios que en un primer momento ha costado mucho, que es el tema de cuántos cromosomas autosómicos, cuántos cromosomas sexuales, ¿vale? Lo que ustedes veis aquí es el cariotipo de una célula somática. Recuerdo que una célula somática es cualquier célula del organismo sin que sean las células sexuales o gametos, que es lo mismo, ¿vale? Entonces, si yo cojo cualquier célula del organismo, yo me voy a encontrar con este cariotipo. Como vemos aquí, hay 46 cromosomas que se organizan en parejas. Por lo tanto, habría 23 parejas de cromosomas. Pareja 1, pareja 2, pareja 3, pareja 4, pareja 5. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo pregunto cuántos cromosomas autosómicos tiene esta célula, pues serían todos estos sin contar el XX, en este caso que estamos en una mujer. Entonces, ¿cuántos cromosomas autosómicos tiene una célula somática? 44, las 22 parejas estas. ¿Cuántos cromosomas sexuales tiene una célula somática? 2. ¿Qué pasa? Que si yo ahora pregunto por las células sexuales, estas células sexuales tienen que tener la mitad de cromosomas. ¿Por qué? Porque al unirse con otra célula sexual o otro gameto, van a formar otra célula completa. Entonces, una célula sexual va a tener uno de los dos cromosomas de la pareja 1, uno de los dos cromosomas de la pareja 2, uno de los dos cromosomas de la pareja 3, y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿cuántos cromosomas autosómicos va a tener una célula sexual? Pues, en este caso tendría 22. Uno de la pareja 1, otro de la pareja 2, otro de la pareja 3. Sí, 22. Sin embargo, si yo os pregunto cuántos cromosomas sexuales va a tener una célula sexual, va a tener uno de estos dos. O este X o este X. Para que se una con otro gameto y forme una pareja completa de cromosomas sexuales. Ya sea el XX o ya sea el XY. Aquí tenéis como característica que el Y es más chico que el X. Espero que esto esté entendido. Si no, le dais para atrás y lo veis todas las veces que queráis.
Y si no, tenemos el lunes para repasar en clases y lo que no se haya entendido. Vale, nos metemos ya un poquito más en... A ver, que yo vea aquí. Vale, la división celular, la mitosis. Lo que tenemos aquí son las fases de la mitosis, que la tenéis que saber de peor. Profase, muy sencillito. Se va deteriorando el núcleo hasta que desaparece. Como veis aquí ya los cromosomas están duplicados. Los centrómeros, perdón, los centriolos se van a cada uno a un extremo y llegamos a la metafase en la que los cromosomas se alinean. Los centriolos lanzan el uso mitótico y se unen al centrómero, tiran de ellos y separan las cromátidas hermanas. Importante que sepáis en cada fase, en qué fase se separan las cromátidas hermanas, y después en la meiosis veremos que es importante que sepáis cuándo se dividen los cromosomas homólogos y las cromátidas hermanas. Esto es muy importante. Una vez que las cromátidas hermanas están ya separadas, llega la telofase, que la tenemos aquí, y se van cada uno a sus extremos, ya se va formando otra vez la membrana o la envoltura nuclear, y por último la citocinesis, que es el estrechamiento del citoplasma que se divide en las dos células en dos. Hasta aquí muy sencillito. Si estamos en células animales se produce la citocinesis como lo acabo de explicar, con el estrechamiento del citoplasma, pero si la tenemos en células vegetales, al tener una pared vegetal o pared celular bastante rígida, bastante fuerte, no se puede estrechar, porque se rompería. Entonces lo que se produce es una serie de vesículas que van generando aquí, que al final forma un tabique, y este tabique se une a la pared celular ya existente y separa las dos células. Como si tenemos una casa, la queremos dividir en dos y ponemos un tabique en medio. Sin más. Aquí tenemos una pequeña animación de cuando tenemos una bacteria con ADN circular, que lo que pasa es que se duplica este ADN, se separan, como veis aquí, y ya tenemos las dos células. Esto lo veremos, es importante en ingeniería genética, que lo vamos a ver en el siguiente tema. Vale. Espero que la mitosis esté clara. La meiosis es exactamente los mismos procesos que acabamos de ver, solo que dos veces. ¿Para qué? Para tener de una célula diploide pasar a una célula haploide. Como hemos visto antes, de una célula diploide pasábamos a tener una célula diploide. Aquí no. Aquí pasamos de tener una célula diploide a tener una célula haploide. Entonces, partimos de una célula diploide con sus cromosomas duplicados, o sea, sus cromátidas duplicadas y demás. Uy. Y una vez que tenemos esto, profase 1, lo mismo, el mismo proceso. Se va la envoltura nuclear, los centriolos para cada lado, en fin. ¿Qué es lo que va a pasar en la metafase? Que en la placa ecuatorial lo que se van a poner son los cromosomas homólogos alineados. El cromosoma homólogo este con el cromosoma homólogo este. Por ejemplo, el cromosoma de la pareja 1 duplicado con el cromosoma otro de la pareja 1 duplicado. Y se van a separar en la anafase 1 los cromosomas homólogos. Se produce la telofase y obtenemos dos células que tienen un cromosoma de cada pareja duplicado, para que en las siguientes fases lo que se separe en la metafase y en la anafase serán las cromátidas hermanas. Y obtener cuatro células, cada una con un cromosoma, como veis aquí, haploide, sin su pareja. Si yo os pregunto, ¿qué es lo que se separa en la anafase 1? Pues ustedes me tenéis que decir, los cromosomas homólogos. ¿Qué es lo que se separa en la anafase 2? Las cromátidas hermanas. Y fin. Si yo tengo una célula diploide que voy a tener al final de la meiosis, células haploides. Si yo tengo una célula diploide que voy a obtener al final de la mitosis, células diploides. Eso es así. No tiene más. ¿Vale? Y aquí vemos la introducción de la meiosis de la célula sexual, que eso, bueno, lo explicaremos al final del tema para que quede claro. Y los ciclos biológicos, que esto pues lo vamos a ver en las exposiciones que vaya a ver usted. Dicho esto, espero que haya quedado claro lo más importante del tema. Las exposiciones no os preocupéis, que las veremos al final del tema, una vez que hayamos hecho el examen. Y lo dicho, espero que os haya servido, podéis darle para atrás todas las veces que queráis para que lo entendáis mejor. Y en clase, pues, esta última clase, es decir, el lunes, todo lo que necesitéis, pues lo explicaré, lo intentaremos explicar. ¿De acuerdo? Venga.